Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy tocaremos un tema muy importante, la declaración del presidente Donald Trump de grupos terroristas a 6 cárteles de la droga en México. Para ello hablaremos con un experto en seguridad internacional, él es el doctor Jesús Pérez Caballero, y bueno, en breve iniciamos esta conversación. Doctor Pérez Caballero, lo saludo con mucho gusto, muy buenos días. Y bueno, preguntarle cómo ve esta situación. Es una declaración que ha inquietado mucho el llamar grupos terroristas a 6 cárteles de la droga y que es como ahora sí que la parte final de una serie de declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos, que está cumpliendo su primer mes al frente del gobierno. Nos gustaría saber su opinión. Hola Rocío, pues muchas gracias por la invitación. Sí, se trata de una declaración que no por menos anunciada, pues no deja de ser importante, ¿no? La declaración de como grupos terroristas a 6 organizaciones criminales, yo creo que de primeras, sin perjuicio de que luego podamos andar en ello, tiene por lo menos 3 lecturas, ¿no? La primera creo que es una lectura técnica en el sentido de que esto va a tener consecuencias económicas, sociales, obviamente procesales, vamos a ver si militares también, en la relación del gobierno de Estados Unidos con las organizaciones criminales, con cómo afronta los efectos que tienen las organizaciones criminales en el terreno estadounidense y a la vez cómo utiliza esta denominación para presionar al gobierno mexicano. Eso por un lado. En términos políticos, como tú has señalado, es parte de algo mayor, es decir, de una redefinición de cómo ve las relaciones la actual Administración Federal con su vecino del sur. Es una manera maniquea de ver las relaciones, una manera donde se pone toda la presión que tiene la carga política y moral de señalar que es hasta 6 organizaciones criminales. Habrá que ver cómo se definen, pero el titular es que 6 organizaciones criminales están en territorio mexicano y el gobierno mexicano ha permitido, por acción o omisión, que estén ahí. Eso es una lectura política que se puede utilizar y se va a utilizar por parte de la administración de Trump. Y en tercer lugar, en términos geopolíticos, creo que podemos augurar, al menos preambularmente, no tiene por qué haber una relación de causalidad, pero en términos geopolíticos, si nos fijamos en cómo ha utilizado esta denominación Estados Unidos en otros lugares, aunque habría que matizar muchas diferencias, porque México no es obviamente Oriente Medio, no es Afganistán. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos tiene toda una maquinaria jurídico-procesal securitaria, militar, que permite que con la denominación de grupo terrorista se activen determinados instrumentos, desde tribunales de excepción como Guantánamo a el uso de asesinatos extrajudiciales mediante drones. Entonces yo creo que esas 3 lecturas, técnica, política, geopolítica, se pueden ir modulando para sacar un poco en claro de qué va a suponer esta denominación, que es a todas luces novedosa. Doctor, dos declaraciones más que me gustaría que usted nos contextualizara. Una, bueno, el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a modificar la Constitución precisamente para esto que pudiera ser una intervención militar extranjera. Es decir, ya existía un marco legal, pero ella todavía manda otras modificaciones. Y dos, un agente de la DEA, exagente de la DEA, identificado como Miguel Vigil, hizo declaraciones a un medio de comunicación en México donde dice que pues lo que está diciendo Trump es una locura porque la droga entra por las garitas y la distribuyen estadounidenses en Estados Unidos. No sé qué opinión le merezca estos dos contextos. Sí, sí. En primer lugar, yo creo que la declaración de la presidenta Sheinbaum tiene que ver con, digamos que al igual que dialécticamente, al igual que Trump ha hecho esto sobre todo para su electorado, y que es una muestra una muestra de su línea de actuación en cuanto a un cumplimiento de promesas de utilizar el término de grupo terrorista para lograr su agenda política. A su vez, me parece muy prudente la declaración de la presidenta señalando que cualquier tipo de intervención estadounidense, como se da
en colaboraciones conjuntas, porque obviamente hay una relación muy fluida entre las fuerzas de seguridad de cada país, se va a hacer a partir del respeto a la soberanía. Ya se tiene, pero está bien remarcarlo porque al final, cómo se interprete esta declaración, que no es, puede que se haga igual que la Kingpin Act y que se haga, pues ya se detuvo a Mayo Zambada en territorio mexicano a través de gente y se llevó, eso es un secuestro en territorio mexicano y se ha hecho así. Es decir, es algo negativo, pero eso lo que quiero decir es que esta nueva ley puede interpretarse de tal manera que solo se utilice para hacer declaraciones políticas, pero se puede seguir actuando conforme a la ley a la anterior ley previa, o si se hacen algún tipo de intervención extranjera, como ha hecho Estados Unidos en determinados periodos de su historia, tener todo preparado, digamos, afinada la maquinaria judicial, tanto para dar la batalla en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Eso por un lado. Las declaraciones del señor Vigil, que ayer tuve la oportunidad de leer, me parece que ahondan en el aspecto de que, por la misma razón que existe una relación fluida de seguridad entre agencias internacionales, aunque pueda haber más o menos altos y bajos, y que hay una formación continua de, por ejemplo, el cuerpo de marinos por parte de Estados Unidos y se comparte información, igual que se da permiso para que vuelen drones por determinados lugares, porque es parte de la relación de luchar contra un enemigo común. Eso no significa que también no se aplique esa interrelación a otros ámbitos. Por ejemplo, con la nueva ley, el material support o dar apoyo material a grupos criminales va a ser algo que puede implicar graves consecuencias, no solo de prisión, sino también de incautación por la figura de colaboración con grupos terroristas. Es decir, alguien que pague, por ejemplo, una extorsión puede estar en la mira de Estados Unidos, aunque sea sin meterse en si es coactivo o no. Pero también las armerías estadounidenses están proveyendo armas a grupos terroristas, según la propia coherencia, aplicando la coherencia de la ley. A eso se refería, por ejemplo, Vigil, o cuando ciudadanos estadounidenses están siendo quienes llevan la droga, porque muchos de los grandes capos en Tamaulipas, por ejemplo, tienen la doble nacionalidad, también se le deberá aplicar. Entonces eso nos habla un poco, Vigil también, yo creo que entre líneas nos está diciendo que, digamos que Trump ha abierto una caja de Pandora que no sabía que era una caja de Pandora, o si lo sabía, como ya sabemos cómo actúa él y su administración, prefiere un poco gestión de daños antes que prudencia. Sí, primero explosión y después ya verifica los daños. Doctor, nos vamos a tener que ir a pausa en unos momentos más, pero le dejo también otra pregunta, porque todo este tema de lo que estamos hablando, de la clasificación de los cárteles de la droga como grupos terroristas, ha generado una serie de comentarios y declaraciones, entre ellas también alguien a quien usted se ha referido, al Mayo Zambada. El Mayo Zambada, que sabe que va a ser sentenciado a pena de muerte seguramente, y sus abogados en Nueva York dicen que el Mayo Zambada, así como lo llevaron a él de México a Estados Unidos, en donde toda la duda quedó sobre si intervinieron o no agentes estadounidenses en su detención, dice que igual pueden venir por funcionarios vinculados a narcotráfico o por otras personas que pueden entrar, detener y llevárselos. Y pide que lo regresen, que lo repatrien a México, porque dice que fue ilegal la forma como se lo llevaron. En fin, lo dejo sobre la mesa, doctor. Vamos a ir a pausa y seguimos adelante con Diálogos desde la Frontera.
Bueno, seguimos en esta conversación con el doctor Pérez Caballero, experto doctor en seguridad internacional. Y bueno, ¿qué opina respecto de lo que le comentaba, doctor? Y en ese sentido, dada la geopolítica que usted maneja muy bien, ¿cómo ve este escenario pues, a corto y mediano plazo en cuanto al tema precisamente de seguridad internacional? Bien, respecto a la primera cuestión, me parece que da en un aspecto clave y es que en realidad con esta declaración, a margen de las lecturas políticas, en términos de seguridad ya de las personas, tanto de estadounidenses como de mexicanos, quien pierde es la población, no los grupos criminales. Eh, ah, no pierden los grupos criminales porque al final se crea un efecto, digamos, de etiquetado que el aparecer en una lista a ese nivel por parte de la principal potencia mundial solo tiene que efectos de apretar filas, propagandísticos, disciplina interna, es decir, es prestigioso. Al final, es lo que ha pasado con otros grupos. Al final, si Hamas u otros grupos han tenido la propaganda que tienen, es precisamente también por tener esa aureola, ¿no? Frente a alguien como Estados Unidos. Eso por un lado. Digo que la población pierde porque precisamente si ya la restricción de derechos estaba amplia con la anterior legislación que permitió que se condenara a García Luna, independientemente de que se puedan encontrar indicios materiales, la cuestión es que la condena de García Luna es por a partir de declaraciones muy poco claras y juzgadas por un jurado estadounidense que al final un ciudadano estadounidense pensar que sabe de la complejidad de cómo se mueve el narcotráfico en México, ya no lo sabemos ni expertos, lo van a saber un señor de Arizona. Es decir, estoy bromeando, pero en realidad entre broma y broma, pues la verdad se A ver, asoma, se ¿no? suma. Ujú. Ciertamente se detuvo a García Luna porque políticamente no interesó defenderlo, pero no se detuvo a Cienfuegos, pero en realidad los casos eran similares. Al final Salvador Cienfuegos fue porque se pudo salvar con razón desde mi punto de vista porque afectaba a lo militar. Pero las condenas por las que se están haciendo a ciudadanos mexicanos por delincuencia organizada son completamente ambiguas, con conceptos jurídicos indeterminados, a partir de información de inteligencia muy limitada. Y con esto, como ya hemos visto con los precedentes tras el 11S, se va a ver se va a ver y se va a grabar con respecto a la aplicación de esta figura, del apoyo material y en general del apoyo a una organización terrorista. Ya le digo, los grupos criminales en principio ya cuentan con eso, con esa acción, ya se realizan labores incluso de violencia a muchos niveles por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. El hecho de que los estadounidenses los etiqueten así no creo que vaya a cambiar en su modus operandi, pero respecto a la población sí, porque se amplía muchísimo el radio de actuación de las autoridades. Y brevemente respecto a la segunda pregunta, en términos de seguridad internacional me parece importante porque en realidad esto es un mensaje también para establecer un paradigma maniqueo muy parecido al posterior al 11 de septiembre. Es decir, la Mara Salvatrucha, que estuvo incluida junto con los grupos criminales mexicanos, es un mensaje hacia Nayib Bukele de espaldarazo respecto a su política de realizar acciones de detenciones masivas en pseudocampos de concentración barra prisiones de miles de personas donde se restringen derechos. Es una manera de decir, estoy de acuerdo. Igual que con la Mara Salvatrucha, perdón, el tren de Aragua es una manera de presionar a Venezuela. Del mismo modo, una declaración similar, usted se acordará, la realizó el presidente de Ecuador, el expresidente de Ecuador, también catalogó como grupos terroristas a organizaciones criminales. Es decir, estamos en una manera de utilizar esta figura que reditúa tanto en términos de política, de política mediática como es la del terrorismo. Se ha hecho en otros lugares y ahora México tiene que intentar establecer una contranarrativa frente a estas asunciones que apelan a lo emotivo, al instintivo, a la mano dura, que obviamente habrá que hacerla en determinados momentos, pero si entendemos la realidad eh, tan multidimensional como es el crimen organizado en México, nos daremos cuenta cómo interaccionan una serie de lógicas familiar, organizacional, de relación de nodos grises, donde un policía se pasa al crimen organizado, posteriormente. Hay una fluidez que la propia categoría de grupo terrorista no te da, porque al final, como lo está interpretando Estados Unidos, que no es la doctrina mayoritaria en el derecho internacional, pero sí lo interpreta así Estados Unidos tras el 11S,
es que un terrorista es un combatiente enemigo extranjero. Por tanto, se le puede asesinar como una parte de un grupo, de un bando armado. Esto es lo que podría abrir, que de momento no creo que se dé, pero sí, sí tenemos el preámbulo para iniciar este tipo de acciones para las que ya yo creo que las autoridades mexicanas se están posicionando en toda esta campaña que tiene que darse a multinivel, no solo mediático, sino también técnico, logístico, etcétera. Doctor, y en ese sentido, bueno, alguien hablaba, bueno, el narcotráfico pudiera ser muy importante las redes que vienen desde Sudamérica, pero la situación aquí estratégica de México con la vecindad con Estados Unidos es lo que le da esta prioridad. Más allá de lo político, de la proyección que puede tener, pues ya se llevaron al Mayo Zambada, que pudieran detener a otro líder importante de los cárteles y que se lo llevaran a Estados Unidos, pues tendría muchas lecturas, ¿no? Tanto para México como para Estados Unidos. Y en ese sentido también preguntarse hasta dónde está el marco de la coordinación para lograr estas metas. Y en ese sentido, con unas detenciones así, ¿se acaba el narcotráfico? Porque, bueno, mientras haya consumo, mientras haya una demanda de un producto, pues habrá producción. No sé usted qué opine. Así es que conceptualmente nos encontramos con esta contradicción en el sentido de que si aplicamos la lógica de que se trata de grupos terroristas, quien consume productos vendidos por grupos terroristas está apoyando económicamente o ideológicamente al terrorismo, como son todos los consumidores de droga. Digo esto porque al final pues, los conceptos se desdibujan tanto que llegamos a este tipo de absurdos, ¿no? Entonces yo creo que eh, la lectura esta, que eminentemente es política, no tendría que verse más en el sentido de detener a individuos, porque hay unos canales bastante claros de extradición. Casi todos los grandes narcotraficantes, no solo en México, también en Colombia, han sido extraditados a Estados Unidos porque es una manera también de aligerar entornos de prisiones, entornos penitenciarios que en realidad son casi pues, prolongaciones, ¿no? Del dominio que tienen los grupos criminales. Las cárceles son lugares donde es muy difícil que las autoridades hagan la función que deberían tener, que es el efecto este preventivo, etcétera, sino que al final se tiene una capacidad de corrupción muy grande. Entonces se prefiere extraditar a Estados Unidos, pero paradójicamente es una especie de regalo envenenado, en el sentido de que sí, México se quita de encima narcotraficantes, pero por otro lado estos narcotraficantes solo transmiten información que se queda a Estados Unidos y Estados Unidos va regulando como quiere o va filtrando como quiere, o Estados Unidos solo pregunta sobre lo que le interesa, que es cómo llega la droga y ya está. Y Entonces, está ahí el incremento del consumo. Doctor, vamos a hacer pausa. Regresamos después de esto. muy bien.
Seguimos en esta conversación con el doctor Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional. Doctor, bueno, y aquí hay esta otra cosa, ¿no? Es que son todas estas informaciones que son en forma paralela. El hijo del otro líder del cártel de Jalisco, que también está sometido a juicio en Estados Unidos, que coloquialmente le dicen el Menchito, dijo que bueno, que se hizo narcotraficante porque su padre lo reclutó, por así decirlo, desde los 14 años. Esta otra parte, la situación de las generaciones de narcotraficantes, tanto en México como en Estados Unidos, y algo que siempre nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son las cabezas visibles del narcotráfico en Estados Unidos? O sea, aquí se sabe se tienen hasta los 6 cárteles, o sea, se tiene quienes los dirigen, quienes los están buscando. Estuvieron a punto de detener a otro hijo del Chapo en este operativo que fue en Culiacán la última semana. Y bueno, pues entonces uno se pregunta qué pasa hacia el otro lado, y declaraciones como estas, y entre medio de esta discusión, este debate que es más político que real, ¿verdad? Aunque la política es real, pues el consumo de drogas continúa, doctor, y se incrementa. O sea, eso es una realidad. Sí, como varios puntos. Bueno, lo primero un poco respecto a lo que comentaba anteriormente, también decir que cuando se extradita un narcotraficante también es potestad del Estado el poder presionar, dialogar, consensuar con Estados Unidos hasta dónde se llegan esas declaraciones. Por ejemplo, Colombia cuando extraditó a varios narcotraficantes barra paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, esos paramilitares desde Estados Unidos hablaron sobre desapariciones y nos describieron muy bien, porque eran altos cargos, cómo funcionan estas máquinas de guerra, de desaparición, etcétera. México no busca eso. No lo sé si es porque no lo niega o estratégicamente no le interesa, o a lo mejor la parapolítica que se estudió en Colombia también, pues en México todavía es una especie de pacto de silencio. Eso por terminar, es decir, hay muchas cosas que puede hacer el gobierno mexicano. En segundo lugar, querría comentarle que el derecho penal es de por sí individual. Entonces, es difícil procesar penalmente a los familiares. Hay que encontrar estos lazos de comunicación. Cuando tenemos, por ejemplo, estas familias de 10 personas donde uno no sabe lo que hace el otro, hay que intentar encontrar nuevos mecanismos, como se ha hecho con la justicia restaurativa, para que desde el derecho también podamos enfocar estos aspectos que usted dice, porque al final se escudan en eso, desprestar nombre. Todos sabemos cómo un individuo blanquea a través de prestanombres con sus hijos o manda a sus hijos a tal lugar y le ponen una rama financiera. Tenemos que encontrar esas respuestas novedosas, porque lo que comenta el hijo de este connotado narcotraficante es verdad, pero por otro lado hay maneras de identificar o de canales que podemos encontrar para intentar salir de esos círculos viciosos, ¿no? Y crear círculos viciosos en las instituciones. Respecto al tema del consumo, ciertamente el tema que detona esto desde mi punto de vista, más que la extradición de grupos criminales, es el tema del fentanilo y la gran crisis de consumo de opiáceos que hay en Estados Unidos. Entonces, probablemente Trump tenga en su mente una idea más que asesinatos extrajudiciales, quizá el bombardeo de infraestructuras. El problema es que al final la cadena de cómo se traslada la droga, el fentanilo a Estados Unidos, aparte de que no es contraintuitiva, porque mucho viene por paquetería, por aviones, en otras situaciones los laboratorios en México, si bien hay laboratorios determinada con una carga logística, con una fortaleza logística muy grande, en muchas ocasiones son campamentos precarios, donde simplemente se está al lado de un río para poder cocinar con unos tambos, etcétera. Entonces, quizá la idea que tiene Estados Unidos en este sentido pueda ser intentar establecer esta línea roja moral de nosotros somos los que vamos a velar por esto, un poco porque sería difícil mirar hacia el propio territorio mexicano y darse cuenta el nivel tan galopante de adicciones, que también lo comparte Canadá,
respecto a este tipo de drogas. Entonces también es un mensaje moral, equivocado, porque es maniqueo, porque al final establece las culpas solo hacia México, pero también Trump, que viene de una base evangélica muy fuerte, también quiere lanzar esta imagen, ¿no? De maniqueo, que tiene que ver ya con esta raíz cristiana interpretada por Trump y su entorno de buenos y malos. Entonces, en ese sentido, la imagen del drogadicto estadounidense se le quita la responsabilidad y se pone toda en estas figuras retorcidamente ambiguas, pero muy útiles políticamente, como son los grupos criminales mexicanos como terroristas. Bien, y ante toda esta identificación, ya para cerrar nuestra conversación, doctor, porque se nos agota el tiempo, ante toda esta identificación de estos 6 cárteles, con la experiencia que usted tiene, ¿es previsible que, bueno, si ya los tienen tan ubicados, tan identificados, pues se reconfiguren otros, ¿no? O sea, digo, al ser un negocio esto, pues podemos Sí, pensar en que ya ahorita se está creando otros sí, 6, ¿no? sin ninguna duda, la capacidad, cuando uno se estudia este tema, ve que la capacidad de mutación, transformación, como quieras llamarlo, de los grupos criminales mexicanos es enorme. Es decir, se utilizan marcas, se reciclan, se prueba una marca y si no funciona mediáticamente se quita. Luego, cuando una marca reditúa, muchas veces gente la utiliza sin que sean ellos miembros de ese grupo criminal. Es decir, hay una fluidez que no hay una labor conceptual por parte de Estados Unidos para decir exactamente qué significa las etiquetas más allá de lo mediático. Las maneras que ha tenido de caracterizar esos 6 grupos, ni siquiera muchos grupos criminales se denominan así. O las propias organismos de inteligencia o ciudadanos no utilizan esos nombres. Por ejemplo, la Organización del Golfo en Tamaulipas sí se utiliza ese nombre como marca genérica, pero no existe ningún grupo que se llame así. Son facciones, los escorpiones, los metros, los ciclones, etcétera. Entonces, estamos hablando un poco en el terreno simbólico. Como usted ha dicho, la política es real y lo simbólico también es real, tiene consecuencias. Se puede estar utilizando de una manera sesgada, incluso mentirosa, una terminología, pero va a tener consecuencias concretas. Doctor, como siempre, le agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento y bueno, pues lo esperamos en otra ocasión aquí en Diálogos desde la Frontera. Y a usted muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al equipo que hace posible este programa. Como siempre, todo su apoyo a Óscar Ochoa, nuestro coordinador en video, en el estudio, a Leo, a Leonardo Vázquez, a Fabián Ayala. Creo que por ahí cambié un apellido, pero bueno, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a toda la dirección de difusión y la coordinación de comunicación. Hasta la próxima.